Muy buenas tardes, casi noche. Eh, Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo al teórico correspondiente a la temática de metabolismo de ácidos nucleicos, para ser más claro, metabolismo de purinas y pirimidinas. Como todo fenómeno metabólico, y tal cual lo hemos venido desarrollando en la misma forma en todos los temas que hemos tratado, glúcidos, lípidos, proteínas, este metabolismo nos invita a focalizar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hasta ahora vinimos trabajando requerimientos celulares que hacían a la bioenergética, a la biosíntesis, y en este momento nos llegamos a una temática en donde rápidamente nos viene a la memoria toda la información genética, pero otra parte asociada muy importante que ustedes ya vienen trabajando, y es que cuando hablamos de nucleótidos y hablamos de biosíntesis, hay un proceso anabólico de biosíntesis endógena de nucleótidos púricos y pirimídicos, tal cual ustedes recordarán en Bioquímica 1, lo que vamos a refrescar en un ratito más, y otra parte que es el catabolismo de estos nucleótidos púricos y pirimídicos, comenzando desde la macromolécula, es decir, desde el ADN, los ARNs, también como aquellos nucleótidos que se incorporan con la dieta. Fíjense que cada familia de biomoléculas que hemos ido estudiando han tenido sus particularidades, y de hecho esto refuerza cada vez más todo lo que nosotros hablamos de necesidades celulares, y en este caso ni más ni menos que vamos a estar hablando de cómo la célula tiene diversos mecanismos para poder nutrirse de sus nucleótidos bajo distintas formas. Una de ellas, que va a ser la primordial, ya no es la digestión y absorción como la vía primaria, por más que el organismo obviamente digiere mediante procesos enzimáticos específicos los nucleótidos contenidos en los alimentos que obviamente van a ser derivados cárneos y otros importantes como son los derivados viscerales, que para las culturas como la nuestra, en donde consumimos prácticamente la totalidad de lo que nos ofrece los animales, me refiero a que no solo consumimos, aunque es mayoritariamente lo que consumimos, la parte muscular, también nosotros consumimos gran parte de vísceras. Simplemente esto es anecdótico, pero para que lo tengamos en cuenta de que cuando se consumen vísceras también se consume una gran cantidad de estos derivados nucleotídicos. Entonces, esta vía que yo les estaba mencionando no es la única, ni siquiera es la primordial. Nosotros podríamos trabajar, es decir, la célula podría trabajar básicamente sin incorporar nada con la alimentación, e igualmente llevaría adelante una eficiente producción de sus nucleótidos, los cuales se utilizan o se utilizarían para la biosíntesis de ácidos nucleicos, es decir, la información genética, también como la multiplicidad de factores que tienen los nucleótidos, como son nucleótidos energéticos, el ATP, nucleótidos coenzimáticos como los NAD y los FAT, nucleótidos obviamente de la información, como ya los mencioné. Entonces todos estos llamados nucleótidos libres, que también obviamente desde el punto de vista del metabolismo cumplen un rol verdaderamente importante. Entonces, en el primer diapositivo, si vamos directamente a la presentación de hoy, nos encontramos de que vamos a ver lo que se llama el metabolismo de las purinas y pirimidinas. En este primer diapositivo vamos a ver entonces y recordar y refrescar que existen dos grandes familias de nucleótidos, o de bases nitrogenadas, ya que recordaremos que los nucleótidos están conformados por bases nitrogenadas, glúcidos específicos de 5 carbonos
bajo la forma de ribosa o desoxirribosa, y ácido fosfórico esterificado en el carbono 5 de ribosa o desoxirribosa. Eso nos permitía a nosotros entender que un nucleótido era una molécula bastante particular por el tipo de asociación de las distintas componentes moleculares de estas moléculas nucleotídicas. Pero a modo de recordar también, las bases púricas y pirimídicas están dentro de los compuestos que ustedes han estudiado, están estudiando esta semana, que es dentro de las biosíntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. Y entonces aquí pueden ver claramente a qué nos estábamos refiriendo cuando hablaban de compuestos nitrogenados, estos anillos heterocíclicos en donde las conjunciones carbono-nitrógeno son el componente básico, en donde las bases pirimídicas, si recordaron en la primera parte, recordar los sustituyentes a los anillos pirimídicos, nos iba dando la identidad de la timina, como en este caso, la citosina en este caso, el uracilo, o bien las bases púricas con anillos más grandes, 9 átomos en sus constituyentes, perfectamente ensamblados como asociaciones carbono-nitrógeno, en donde adenina y guanina eran las bases que constituyen esta familia de nucleótidos púricos. Ahora bien, recién les comentaba, ¿cuáles son las vías que tiene la célula para poder obtener estas bases nitrogenadas, estos nucleótidos, o biosintetizar estos nucleótidos para que sean activos? Porque de hecho la base en sí misma carece de bastante poca importancia. Y ya van a ver ustedes que el ensamble de estos anillos púricos y pirimídicos es muy particular en la célula. Pero si primero vamos, como les dije, cuáles son las vías, a diferencia de las otras moléculas que ustedes han estudiado, nosotros tenemos o bien una opción que es la absorción intestinal de los nucleótidos contenidos dentro de alimentos, ya le dije, cárneos o derivados cárneos, o bien una vía que es verdaderamente cara en términos de gasto de energía, que es la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Una vía que es propia, como vieron ustedes, el origen de los aminoácidos provenía también de la degradación tisular normal. Pues bien, estos nucleótidos también provienen de la degradación de nucleótidos y ácidos nucleicos, de lo que es la vida celular. Y una muy importante, pero muy importante, de hecho acá el autor, este gráfico ustedes ya lo ubicarán, se les resultará familiar, del libro de Blanco, en donde dentro de lo que es el catabolismo, ¿sí? Tenemos un porcentaje, sobre todo por el lado de las purinas, que van a ser excretadas casi en su totalidad bajo una forma muy particular que ya les voy a mostrar, pero una gran parte de ellos van a ser recuperados bajo reacciones bastante simples y rápidas, en donde los nucleótidos púricos y pirimídicos van a ser recuperados y reutilizados en algunos casos, o bien van a ser reensamblados bajo sus constituyentes moleculares. Entonces, en la próxima, si vemos este gráfico tal cual ustedes venían viendo estos gráficos grandes entre sangre, hígado, músculo, bueno, aquí está la asociación de lo que va a versar hoy todo el teórico que estamos llevando adelante. Y entonces dijimos que una de las no principales, pero sí vías por la cual la célula puede obtener este nutriente celular con la multifunción que tienen los nucleótidos es a través de la alimentación. Alimentos que contienen obviamente células que contienen su ADN, su ARN, son digeridos a nivel del duodeno, son transformados catalíticamente a través de nucleasas y desoxirribonucleasas, que van a escindir los enlaces nucleotídicos entre nucleótido y nucleótido, como conforman la doble hebra o la simple hebra, dependiendo de cuál de estas dos moléculas estamos viendo, para dejarnos nucleótidos libres. Como dijimos recién, para que recordemos, base nitrogenada, ribosa desoxirribosa y ácido fosfórico, por lo tanto es lo que tenemos acá. Estos nucleótidos libres, por acción de fosfatasas, escinden el ácido fosfórico y constituyen los nucleósidos. Bajo esta forma de nucleósido, el nucleósido ya puede ser absorbido a nivel intestinal,
o bien puede terminar de desensamblarse por nucleotidasas intestinales y fosfodiesterasas intestinales, y entonces estos nucleosidasas terminan de degradar específicamente a bases nitrogenadas libres ribosa o ribosa bajo la forma ribosa 1-fosfato. Si hasta aquí llegamos, sería lo que sería la digestión y absorción. Tenemos entonces en resumen o nucleósidos, que es la forma bastante común de absorberse e incorporarse, o ya bajo la forma de bases nitrogenadas ribosa y ribosa 1-fosfato. Luego, esta parte de la gráfica nos indica de que tenemos entonces dos familias disponibles, bases púricas y bases pirimídicas. Fíjense que esto va muy de la mano con la diapositiva anterior, en donde las bases púricas casi en su totalidad no van a ser utilizadas para la resíntesis, ya que gran parte de ellas, en porcentaje, como ya les dije, son metabolizadas, de transformación que vamos a ver en detalle. Va a la formación del ácido úrico, tema muy importante respecto de la discusión dirigida que ustedes van a llevar adelante la semana próxima con sus jefes, en donde un cuadro de la gota, que es la enfermedad por aumento de la concentración de ácido úrico, la uricemia, a diferencia de la uremia, que es la que están estudiando esta semana, va a ser el método diagnóstico que nos va a permitir ver cuáles son las concentraciones de ácido úrico que tenemos en sangre, que luego es filtrado a nivel renal y es excretado por la orina. Solo las bases púricas. Las bases pirimídicas siguen distintas vías, las cuales son recuperadas porque se metabolizan en dihidrouracilo, la cual pasa a beta-alanina, la cual es un precursor de la biosíntesis de coenzima A. Entonces, si bien no lo hacen bajo el formato de ellas mismas, lo hacen como un precursor de algo que ustedes ya vienen estudiando en los metabolismos anteriores, como es la coenzima A. Muy bien, entonces si ya entendimos este gráfico que es de generalidades, de comprensión de qué estamos hablando, entonces vamos a ver cómo se biosintetizan. Y entonces aquí ustedes recuerdan y vuelven un poquito a lo que es el metabolismo de las proteínas y entran en el bloque dentro del cuadrito que estudiaron, en donde decía biosíntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. Y este es uno de los mejores ejemplos que tiene la célula, ya que fíjense que cada uno de los componentes atómicos del anillo púrico derivan de distintos compuestos muy relacionados ellos a las proteínas o derivados de ellas, también como a otros compuestos como el CO2, el cual va a ser utilizado como sustrato de síntesis de estos anillos púricos. Entonces, si a modo de ejemplo, simplemente para describirlo a medida que los vamos viendo, desde la posición 1 en adelante, vamos a ver que este nitrógeno deriva de la amina del aspartato, este carbono del formilo, este nitrógeno, tanto el 3 como el 9, de la amida de la glutamina, ¿sí? Todos estos tres, estos dos carbonos y este nitrógeno derivan de la glicina y este otro carbono deriva del formilo. Entonces, como pueden ver ustedes lo que yo les decía recién, el núcleo purina como tal no es utilizado nuevamente ni reutilizado, de hecho es metabolizado y excretado bajo la forma de ácido úrico, sino que la célula se vale de distintos compuestos metabólicos que obtiene por distintas vías para poder ensamblar este anillo púrico que va a dar origen tanto a adenina como guanina una vez que se produzcan los ensambles correspondientes. Entonces vamos a ver el procedimiento de ensamble. Y aquí es muy importante entender cuál es el comienzo de la biosíntesis. Si ustedes recuerdan lo que les acabo de decir y me permiten esta visión que hacen ni más ni menos que tratar de darle una forma lógica de comprensión, no es porque esto ocurra de la forma que se los voy a mencionar, pero sí es importante que entiendan ustedes que la biosíntesis de las bases púricas no empieza con un ensamble aislado ni del aporte del carbono de los formilos, ni de la amida de la glutamina, ni de la amina del aspartato, no, sino que por el contrario, la biosíntesis de las bases púricas comienza en el azúcar. Perdón,
vamos a hablar con propiedad, en el glúcido de 5 carbonos llamado ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato. Una reacción que verdaderamente es muy importante es activar a esta ribosa 5-fosfato mediante una enzima que se llama fosforibosil pirofosfato sintetasa, que utiliza 2 fósforos del ATP, producto secundario, AMP, y entonces pirofosforila la posición 1 de la 5-fosforibosil pirofosfato. Ese es el producto de síntesis por acción catalítica de la fosforibosil pirofosfato sintetasa. Este compuesto activado, como recién vieron ustedes, recibe la incorporación de una amina, de un grupo amino, y escinde, una vez que se ha producido la marca por el pirofosfato, ingresa un grupo amina en la posición del pirofosfato y el pirofosfato es liberado, formándose el 5-fosforibosil 1-amina. Este 5-fosforibosil 1-amina, como pueden ver ustedes aquí, se asocia con glicina, el aminoácido glicina más energía, por acción de la fosforibosil glicinamida sintetasa se forma 5-fosforibosil glicinamida, más producto secundario ADP más fósforo. Importante que veamos esto porque ya van a ver que yo le he apartado esta reacción. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen al gráfico de su libro, que es como tienen y han venido aprendiendo ustedes ahora, van a llegar a este grafiquito de la biosíntesis, pero habiendo ustedes estudiado y observado cómo se han producido la activación de la ribosa 5-fosfato por acción de la fosforibosil pirofosfato sintetasa, cómo se escinde una vez que se marca entre una amina y se forma la 5-fosforibosil amina, llegamos a esta instancia. Y esta instancia metabólica es muy importante, ya que sin entrar en detalles, aquí están viendo ustedes 3 pasos metabólicos más, se forma uno de los compuestos más importantes dentro de la biosíntesis de las bases púricas, que es la inosina monofosfato. La inosina monofosfato, que deriva de toda esta primera parte que es de acople y ensamble, que comenzó con el glúcido ribosa 5-fosfato, es la molécula de biosíntesis de origen tanto para el AMP, adenosina monofosfato, como para guanosina monofosfato. Esta adenosina monofosfato, AMP, que entre las funciones que me olvidé de mencionar recién, también son segundos mensajeros como herramienta transduccional de activación de receptores, otra función más de estos nucleótidos libres. Este AMP se fosforila, por eso les mencionaba que la biosíntesis es extremadamente cara en energía para la célula, se fosforila y forma la adenosina difosfato y luego se vuelve a fosforilar y forma la adenosina trifosfato. De la misma manera que los aminoácidos conformaban un pool metabólico en la biosíntesis, ya tenemos entonces que vamos a tener el aporte de distintos nucleótidos que pueden venir por la dieta, que son fosforilados y absorbidos. Que luego sus componentes se utilizarán para la biosíntesis. Vamos a tener esta biosíntesis extremadamente cara pero muy activa. Y vamos a tener la recuperación, como lo vamos a ver enseguida. Pero como pueden ver acá, la biosíntesis, empezando por una pirofosforilación en la activación de la ribosa 5-fosfato y terminando con la fosforilación de AMP en sus 2 pasos hasta formar ATP, vamos a tener un gasto de energía importante, pero vamos a tener desde nucleótidos libres hasta nucleótidos que van a conformar el ADN de las nuevas células cuando se produzca la mitosis. Si vamos por el lado del GMP, pues bien, seguimos la biosíntesis y la lógica de lo que venimos observando, y es que el GMP se va a fosforilar a GDP, guanosina difosfato, y a GTP, guanosina trifosfato. Ahora bien,
Importantísimo acá que si este mecanismo es extremadamente caro y el exceso o desbalance metabólico produce patologías como todo lo que nosotros hemos visto, desde la hiperglucemia por la disfunción pancreática o por la disfunción de los receptores en su sensibilidad a insulina, pues bien, esta vía metabólica no escapa a que existen fuertes mecanismos regulatorios y los mecanismos regulatorios están basados en controles inhibitorios, los ignitos menos, en función de la concentración de las distintas moléculas que se van biosintetizando. Y es así que a modo de interpretación y de comprensión del fenómeno regulatorio vamos a dividir esto en 4 sitios regulatorios. A ver si me permite, lo puedo ver mucho más acá. Y entonces vamos a tener mecanismo de regulación largo, que es que, como lo marca la letra A, fíjense, la concentración de inosina monofosfato, es decir, cuando aumenta la concentración de inosina monofosfato, produce lo que se llama un feedback negativo, concentración dependiente, a la enzima que pirofosforila a la ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Tenemos una regulación a mediana distancia, que es también la concentración de inosina monofosfato, inhibe a la enzima que permite la aminación del pirofosfato de la ribosa 5-fosfato. ¿Ven? Esa enzima que permitía la aminación 5-fosforibosil-amina, pues bien, la concentración de inosina monofosfato produce regulación. Y luego un nivel a corta distancia en donde esta porción del fenómeno metabólico, en donde de la inosina monofosfato se forma la adenosina monofosfato o la guanosina monofosfato, pues bien, hay una regulación cruzada en función de las concentraciones que lleva adelante la célula, ya que cuando aumenta la concentración de guanosina trifosfato, que es final metabólico de síntesis, esta concentración inhibe a la transformación de inosina en adenosina monofosfato. Quiere decir que cuando la ruta metabólica está aumentada hacia este sitio, es decir, estamos sintetizando, la célula está sintetizando altas concentraciones de ATP, a su vez es un mecanismo inhibitorio de la síntesis de GMP. Y por la inversa, la síntesis de GMP es el mecanismo de regulación de la síntesis de ATP. Asimismo, la concentración de adenosina difosfato, la concentración de guanosina difosfato son sistemas regulatorios a larga distancia sobre la pirofosforilación, también como lo pueden ver acá a mediana distancia sobre la aminación de el fosforibosil pirofosfato. Entonces, como pueden ver ustedes, a modo de resumen, el proceso de biosíntesis de nucleótidos púricos ATP y GTP lleva en sus productos finales mecanismos regulatorios cortos, cruzados, en el caso de la síntesis de ATP por GTP, y en mecanismos regulatorios cortos para GTP regulado por la concentración de ATP. Pero a su vez ellos en la concentración del nucleótido difosfato hace regulaciones a media distancia y a larga distancia en los pasos primarios de la biosíntesis de estos nucleótidos púricos. Y en la encrucijada de síntesis, importantísimo la inosina monofosfato, ya que ella es la que lleva adelante la regulación sobre la pirofosforilación o bien sobre la aminación del fosforibosil pirofosfato. No esperen manejar así con alta solvencia en la primera vez que vean este video y en la primera vez que ustedes vayan al libro. Les pido por favor que vayan respetando los pasos lógicos de interpretación como se lo he ido dando. Primero la biosíntesis, luego la regulación. Les dije que la tercera de las formas era que la célula tiene una gran capacidad de recuperar. La vía de recuperación es una de las vías más importantes que tiene la célula para poder
recuperar y saltear pasos que son extremadamente caros respecto de la energética. Y fíjense ustedes que dentro de la vía de recuperación tenemos la adenina, el nucleótido, directamente sin pasar lo que no de la degradación tisular, me refiero, no la absortiva de alimentos, en donde la adenina, por el fosforibosil pirofosfato, la adenina fosforibosiltransferasa, lo que hace es rápidamente, si ustedes recuerdan en la biosíntesis que les acabo de mostrar, este uso del pirofosfato, de la pirofosforilación, era el primero de los pasos. Pero fíjense acá que hacemos un salto abismal, ya que teniendo el nucleótido ensamblado y habiendo incorporado átomo por átomo para hacer el ensamble de los anillos bajo la forma, como les decía, figurada del tejido de una araña, una vez que yo ya tengo ensamblado mi azúcar, mi activación, mi sitio de unión, etc., este anillo que ya se ensambló, púrico, heteroanillo, perdón, ya todos esos pasos se han salteado porque directamente llegamos a la formación por acción de esta enzima adenina fosforibosiltransferasa a la formación del ácido adenílico, que es el AMP. Luego viene la fosforilación ADP-ATP y entonces rápidamente la recuperación termina en este paso, adenosina monofosfato. Luego la célula, a través del proceso de fosforilación, logrará el nucleótido ATP. Y la forma, ya lo van a ver ustedes, el producto catabólico, la hipoxantina o la guanina, por la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, se forma el nucleótido intermedio, inosina monofosfato, o bien la guanosina monofosfato, que es el primer paso posterior en la biosíntesis de los nucleótidos púricos. Entonces, resumen, tenemos absorción de nucleótidos que van a la vía absortiva o a la vía degradativa. Una vez de la vía absortiva, bajo dos formas, o nucleósidos o bien bajo la digestión y la finalización del corte de todas las asociaciones entre bases púricas y pirímidicas con sus respectivos glúcidos, ribosa, desoxirribosa, y por fosfatasas específicas cortar el fosfato y me queda todo liberado. O bien vamos a la biosíntesis propiamente dicha, como acabo de explicar, la biosíntesis de las bases púricas, o bien la vía de recuperación de las purinas bajo estas dos formas, las cuales son de las más, desde el punto de vista del porcentaje de tasa metabólica, son de las preferidas desde el punto de vista celular. Entonces, les dije que le iba a mencionar, y recuerden la palabra hipoxantina, porque decía una forma de recuperar estas bases es por hipoxantina o por guanina. Ahora bien, si nos vamos al catabolismo, es decir, qué ocurre cuando estas bases son degradadas y cuál es el producto final, fíjense que las dos bases púricas terminan confluyendo en un metabolito común. Vamos a empezar por la adenosina. Acá tienen la adenosina, quiere decir que es el nucleósido, ¿no es cierto? Fíjense, en este paso, la adenosina, acá está el anillo púrico y su asociación con la ribosa, por acción de una adenosina desaminasa, se forma inosina, ¿sí? Esta inosina, que obviamente tiene la ribosa ensamblada todavía, recuerden que estamos hablando de nucleósidos, por lo tanto el fosfato ya no está, el ácido fosfórico. Esta ribosa es escindida como ribosa fosfato, directamente es fosforilada la ribosa, se corta el enlace y se forma lo que se llama la hipoxantina. Si ustedes me permiten, volvemos atrás, hipoxantina. Esta hipoxantina, ¿sí?, por acción de una oxidación, por acción de una xantina oxidasa, forma xantina. ¿Ven? Ya la ribosa se fue, es liberada, por eso ustedes veían que dentro de los fenómenos metabólicos que podía seguir, como les mostré en varias diapositivas atrás, era tener el anillo púrico libre más ribosa o ribosa 1-fosfato. Esa era la forma que los teníamos desensamblados. Ahora bien, este paso, fíjense ustedes, aquí aparece la guanina y le dije que era un paso metabólico que compartían dentro de lo que es el fenómeno
catabólico. ¿Por qué? Porque la guanina, por acción de una guanasa y en un fenómeno de hidratación, libera amoníaco. Importante cuando volvamos a ver o ustedes vuelvan a estudiar dónde puede ir este amoníaco. A ver, vamos a hacer un poquito de recuerdo. ¿Dónde va a ir ese amoníaco? Al ciclo de urea. Entonces, esta degradación de guanina por acción de una guanasa cae nuevamente a xantina, que es el metabolito que venía de los pasos de la degradación de adenosina. Y luego en una segunda oxidación por una xantina oxidasa se forma lo que se llama el ácido úrico. Este ácido úrico, que es filtrado selectivamente a nivel renal y que es excretado por la orina. Entonces, dentro de los valores diagnósticos, y esto para no quitar letra a los jefes tutores cuando van a discutir el caso clínico que tocará en esta semana, importantísimo ver los niveles de uricemia, los cuales son diferenciales para hombres y mujeres, ya que este compuesto en particular tiene un comportamiento, mejor dicho, sus cristales tienen un comportamiento, y es que cuando estamos con hiperuricemia, es decir, tenemos mucha concentración de ácido úrico y el pH disminuye dentro de los rangos fisiológicos, pero por debajo de lo fisiológico, de ser la forma de cristales rotos, que es como se observa en el sedimento urinario. No quiero avanzar sobre eso ya que lo van a ver ustedes en su discusión dirigida, cambian de forma y entonces ellos se transforman en cristales aciculares. ¿Qué es esto acicular? Forma de rosetas, ¿ven? Como mi mano acá, puntas por todos lados. Esto que se cristaliza sobre las articulaciones, sobre todo las articulaciones distales, las más distales, el dedo gordo del pie, es el signo y que experimenta el paciente gotoso, es decir, el paciente que tiene la enfermedad de la gota, lo cual es extremadamente doloroso, ya que son cristales que se ubican en las articulaciones del dedo gordo del pie, produciendo un cuadro inflamatorio agudo, extremadamente doloroso, ya que por esta forma acicular obviamente produce todo un cuadro inflamatorio que se extiende al dedo gordo y un poco a la parte del pie con gran dolor, y para eso hay medicación. La medicación es el halopurinol. Quizás en la familia alguno de sus familiares, padres, abuelos tiene problemas de hiperuricemia y se los medica y se los trata. Y el halopurinol, sin entrar en mayores detalles, de hecho lo van a estudiar en farmacología en tercer año, es un compuesto que tiene una forma muy parecida a la xantina, por lo tanto se produce, aumentando su concentración por la ingesta del fármaco, produce lo que se llama un engaño metabólico que deriva en un derivado del halopurinol y no permite la formación del ácido úrico. Este metabolismo se normaliza, desaparecen los síntomas posterior al tratamiento y a un gran aumento de lo que se llama la hidratación para que aumente la filtración glomerular y este ácido úrico sea excretado bajo la forma de derivados producto del fármaco. Pero no entremos, esto es anecdótico, no entremos en detalles, en ese tipo de detalles. Entonces ahora vamos a ver, como ya vimos las bases púricas, vamos a ver la biosíntesis de las pirimidinas. Fíjense cómo cambia totalmente. Ustedes se acuerdan que nosotros comenzábamos con el glúcido, ribosa 5-fosfato. Aquí comenzamos con la glutamina, que les resultará muy familiar cuando ustedes vieron la primera parte del metabolismo de las proteínas. Ustedes veían la vehiculización o de qué manera un compuesto producto de la deaminación era tomado por una molécula. Entonces la glutamina era la forma que tenía el amoníaco de asociarse al glutamato, y posteriormente esta glutamina, por acción de una glutamina deaminasa en el hígado, lo escindía el amino y entraba al ciclo de la urea. Hasta ahí simplemente para recordar. Esta glutamina también tiene otras funciones, porque asociada con CO2 más energía, por acción de la carbamilfosfato sintetasa se forma carbamilfosfato.
Y esto le tiene que resultar familiar, ya que el primer paso en el ciclo de la urea es la formación de carbamilfosfato, pero aquí el carbamilfosfato no está asociado por el ciclo de la urea, sino que asociado al glutamato es el compuesto secundario que se forma cuando estos tres compuestos, energía, glutamina y CO2, se asocian para formar este carbamilfosfato. Muy bien, si ustedes vienen aquí, vamos nuevamente a la tablita, si seguimos la misma dinámica. El carbamilfosfato, una vez formado el carbamilfosfato, se asocia con un aminoácido que es el aspartato, ¿sí?, para formar lo que se llama el carbamilaspartato. La enzima, bien marcado aquí, y ya van a ver la importancia, es la aspartato transcarbamilasa. Esta enzima es la que cataliza la incorporación del aspartato en asociación con el carbamilfosfato para formar el carbamilaspartato. Importante también entonces que una vez que tenemos el carbamilaspartato tal cual tuvimos la 5-fosforribosilamina, es molécula de síntesis luego de unos dos pasos metabólicos del orotato. Este orotato, como les dije recién, se empieza, ya no es a través del glúcido que está acá, sino que una vez que se forma el orotato, se asocia la fosforribosil-pirofosfato, por acción de la fosforribosil-pirofosfato sintetasa, se asocia con el orotato y entonces se empiezan a ensamblar el anillo único, anillo pirimídico, ¿sí? Entonces se forma el primer nucleótido que ustedes conocen, muy asociado a ARN, que se llama uridín monofosfato. El uridín monofosfato se fosforila por ATP, gasto de fósforo energético, uridín difosfato, y por nuevamente ATP, uridín trifosfato. Importante y diferente las bases pirimídicas, porque pueden ver ustedes que a partir del uridín difosfato se forma lo que se llama el desoxiuridín difosfato, lo que da origen al desoxitimidín monofosfato. Y ahí tienen los dos nucleótidos desoxiuridín difosfato y desoxitimidín monofosfato. ¿Qué pasa? Este constituyente del ADN. Molécula que luego cambiará el desoxi por el glúcido correspondiente para formar luego los compuestos trifosfatos. Y del uridín trifosfato, como lo están viendo acá, siguiendo esta vía, se forma el citidín trifosfato. Nuevamente, muchos nombres, muchas cosas, pero simple de entender si nosotros somos capaces de partir. Esto no es un defecto del profesor que no sabe manejar el PowerPoint, sino que importante el corte que he querido hacer en como lo he hecho en la biosíntesis de las purinas, para que ustedes separen la forma lógica de razonar como una célula y entender dónde se producen los acoples y los ensambles para formar los nucleótidos púricos y los nucleótidos pirimídicos. Entonces cerramos con la regulación. Regulación que tiene a la concentración de citidín trifosfato, citosina trifosfato, en donde hace una regulación a nivel medio, ¿sí? Citidina trifosfato, uridina trifosfato, timina monofosfato, todas regulan a nivel del aspartato transcarbamilasa para que esta biosíntesis conserve relaciones homeostásicas de síntesis anabólicas y no se produzca un exceso en la biosíntesis de las bases pirimídicas. También uridín trifosfato tiene regulación a largo plazo, a larga distancia, en donde en el primer paso de la reacción, vuelvo para atrás para que se les haga familiar, ¿sí? Y entonces el carbamilfosfato, por acción de la carbamilfosfato sintetasa, tiene una regulación positiva por fosforribosil-pirofosfato y una regulación negativa por uridín monofosfato, uridín trifosfato. Esto es lo que están viendo acá. Entonces, dos puntos de regulación, larga e intermedia, y no hay regulación entre ellos, tal cual sí lo había entre adenina y timina. Pues bien, aquí en 40 minutos, a diferencia de los otros metabolismos, hemos llegado
a el punto del final de este teórico, recordándole que tal cual yo les dije que el catabolismo tenía que ver, y permítanme volver bastante hacia atrás, en el catabolismo, entonces, habiendo visto lo que es la biosíntesis de las bases púricas, el recupero de las bases, el sistema de recupero de nucleósidos por parte de la célula, sistema rápido de recaptación y transformación, pues bien, vamos a tener que las bases púricas, muy pocas de las que se absorben bajo el formato de nucleósidos son utilizadas, sino que por el contrario son transformadas en ácido úrico mediante el fenómeno, como ya les dije, unificado para adenina y para guanina por acción de las distintas enzimas que convergen a la xantina como producto metabólico, o bien las pirimidinas, que son transformadas en dihidrouracilo, en betalanina, el cual se conserva en la célula, se recuperan, se salva y pasan a ser precursores de la biosíntesis de la coenzima A. Entonces, estas bases púricas, el metabolismo de las bases púricas y pirimídicas, el metabolismo de los ácidos nucleicos, como lo quieran llamar, sabemos que apuntamos siempre a la menor expresión de la molécula activa. Entonces, recordamos que de los polisacáridos de la glucosa, sus derivados isoméricos, para los triglicéridos, los ácidos grasos, para los ésteres de colesterol lo mismo, como fueron para la proteína los aminoácidos, siempre la expresión mínima molecular la que va a entrar al metabolismo. Y las bases púricas y las bases pirimídicas, los nucleótidos púricos y pirimídicos, son importantísimos por la multifunción que ellos cumplen. No solo porque son la información genética, la información hereditaria de todas las células, y vuelvo a mitosis, vuelvo a meiosis, vuelvo a los distintos procesos que ustedes han estudiado en la embriología y la histología, y la explicación bioquímica que les da a estas moléculas de biosíntesis, su biosíntesis y su catabolismo. Bueno, espero que este paso del teórico, que si bien es al principio complejo, vuelvo a repetirlo, le pido por favor que cada diapositivo tenga un stop, de manera que ustedes puedan interpretar con su libro los pasos, cómo se van dando, la importancia de esto y la regulación por sobre todo, porque recuerden que la desregulación de este metabolismo conlleva a una enfermedad extremadamente dolorosa, y que a su vez está asociado, porque estamos dentro de los compuestos aminados no proteicos, y el metabolismo es metabolismo único celular a través de la integración metabólica, y cada vez que se produzca el desbalance de cada uno de ellos por esta suerte de integración metabólica, produce golpes a nivel de los otros metabolismos que tienden a compensar para poder llevar una vida celular en homeostasis. Una vez más, muchas gracias y que pasen buenas noches.